cuando existen los apagones o en las corrientes alternas, que son corrientes que están oscilando entre picos máximos y mínimos, nuestros artefactos eléctricos sufren un daño, y para que no sufran dicho daño de la descarga es necesario colocar en los artefactos eléctricos internamente, eso ya viene ya, los condensadores. Un condensador lo que hace es almacenar carga y así puede ocupar ese espacio vacío que nos deja la corriente alterna en sus picos altos y máximos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, los condensadores. Un condensador lo que hace es almacenar carga eléctrica, y a ese almacenamiento de carga eléctrica se le conoce como la capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica que tiene este cuerpo de almacenar esta carga es carga entre el voltaje. La capacidad eléctrica se mide en faradios, símbolo F mayúscula por poner un apellido, donde Q es la carga eléctrica que se mide en coulomb y V es el voltaje que se mide en volt. Todo en el respectivo Sistema Internacional de Unidades. Entonces, dice, número 1, determine la capacidad eléctrica de un cuerpo si la carga eléctrica que almacena es de 10 coulomb y el potencial eléctrico en su superficie es de 40 volt. La capacidad eléctrica es igual a la carga entre voltaje. Reemplazamos la capacidad eléctrica, dice que es 10, no se conoce, la capacidad eléctrica no se conoce, igual a la carga eléctrica que es 10 coulomb entre su voltaje que es 40 volt. Se va, y la capacidad eléctrica es un cuarto, o sea 0,25 de faradio. Clave letra A. Los condensadores planos tienen esa propiedad de almacenar la carga eléctrica, y la capacidad es igual al epsilon, que es la permitividad eléctrica de este medio. Nos rodea el aire, obviamente, y su capacidad eléctrica de este condensador es igual a este epsilon, que para el aire vacío es 8,85 con 10 a la menos 12. A viene a ser el área de sus placas, y D es la separación entre dichas placas. Esa separación debe ser bien pequeñita para que el campo eléctrico en su interior sea homogéneo, ¿sí? La capacidad eléctrica de un condensador plano, epsilon área sobre distancia. La capacidad se mide en faradios. Problemita número 2. Determina la capacidad eléctrica de un condensador plano de 4 centímetros y 5 centímetros de lados, separados 2 centímetros en el aire. Bueno, la capacidad eléctrica es igual al epsilon área sobre distancia. La capacidad eléctrica va a ser igual al epsilon el área. El área es la multiplicación de sus lados, que sería 4,5. 4,5 entre su distancia, y la distancia vale 2. O sea que la capacidad eléctrica va a ser igual a 10 epsilon. Pero ojo, acá está en centímetros. Entonces, como está en centímetros, por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 2. Entonces, si acá es 10 a la menos 2, mejor le coloco, por si acaso. A ver, 4 con 10 a la menos 2, el otro sería 5 con 10 a la menos 2, y el otro es 2 con 10 a la menos 2. Se va un 10 a la menos 2 y quedaría acá multiplicado por 10 a la menos 2. O sea que la capacidad va a ser igual a 10 a la menos 1, o sea 0,1 de epsilon. Por lo tanto, la clave sería la letra A, clave letra A. La energía que almacena un condensador se determina de la siguiente manera. Es un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. La energía se mide en Joule. Este condensador está siendo alimentado por este voltaje, y ese voltaje lo que hace es almacenarle carga. Y la capacidad, donde se la capacidad eléctrica que se mide en faradios, V es el voltaje que se mide en volt, y haciendo las respectivas combinaciones, porque la capacidad es carga entre voltaje, un juego de ecuaciones, y me quedan estas dos ecuaciones auxiliares.
la energía es un medio de la carga por el voltaje, o también carga al cuadrado sobre 2 veces la capacidad eléctrica, ¿sí? Y la energía se mide en joules. Dicen, determina la energía que se almacena en el condensador de 5 faradios, que se muestra y está siendo alimentado por un voltaje de 12 volt. Yo sé que la energía es igual a un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Ya, reemplazamos. La energía va a ser igual a un medio de la capacidad, que vale 5 por su voltaje, que sería 12 elevado al cuadrado. La energía va a ser igual 12 al cuadrado, 144, entre 2, 72. 72 por 5, y esto va a ser igual a 360 de joule. Esa es la energía que se almacena en el condensador. Los condensadores se asocian en dos formas, serie y paralelo, que son las básicas. Obviamente hay más, pero las básicas son asociación en serie y asociación en paralelo, que vamos a ver. Cuando los condensadores están conectados uno a continuación de otro, ellos van a tener la misma carga eléctrica. Si están conectados uno a continuación de otro, misma carga eléctrica. Y entre el punto A y el punto B, este voltaje se va repartiendo en el condensador 1, condensador 2 y en el condensador 3. Se va repartiendo el voltaje. El voltaje entre A y B es igual cuando están conectados en serie, misma carga eléctrica, y en su condensador equivalente también es la misma carga eléctrica. Y el voltaje entre A y B es el voltaje equivalente. Y entre estos tres sale un condensador equivalente. El voltaje entre A y B es igual a la suma de los voltajes en cada uno de estos condensadores. Y el voltaje, como yo sé que la capacidad es carga entre voltaje, el voltaje sube, la capacidad baja. Carga entre condensador, entre capacidad equivalente, va a ser igual a la carga entre capacidad 1 más carga entre capacidad 2 más carga entre capacidad 3. Y si hay más conectados en serie, se sigue sumando. Cuando están conectados en serie, lo que van a tener en común es la misma carga eléctrica. Chau, 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 chau. La carga eléctrica es la misma, se va a cancelar y queda que 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. Y si hay más, se sigue sumando, ¿no? Conectados en serie. Solo para dos capacitores conectados en serie, la capacidad equivalente va a ser igual a la multiplicación de las capacidades entre su suma. Es una propiedad, se tapa acá nada más y se homogeniza, y luego, ¡plin!, volteadita, y te queda esta ecuación, ¿sí? En cambio, cuando están conectados en paralelo, punto A, punto A, punto A, punto A, punto B, punto B, punto B, punto B, entre A y B, entre A y B, entre A y B, estos condensadores están siendo conectados entre A y B. Entonces, sus voltajes van a ser iguales. Es la propiedad muy importante que se distingue de en serie de paralelo. En serie las cargas eléctricas sean las mismas, pero en paralelo los voltajes son iguales. El voltaje entre A y B es V, 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 y de estos tres que están conectados en paralelo se saca solamente un condensador equivalente. Ahora, acá la carga se va repartiendo en carga 3, carga 2, carga 1, se va repartiendo. Entonces la carga que va a tener el capacitor equivalente es igual a la suma de la carga 1 más la carga 2 más la carga 3, y si hay más se sigue sumando. De donde yo sé que la capacidad es carga entre voltaje. Entonces, como voy a sumar las cargas, plin, pasa a multiplicar y quedaría capacidad equivalente por voltaje es igual a la capacidad 1 por su voltaje más la capacidad 2 por su voltaje más la capacidad 3 por su voltaje. De donde se va a eliminar el voltaje y quedaría que la capacidad equivalente es igual a la suma de las capacidades de estos condensadores que están conectados en paralelo. Cuando están conectados en paralelo es suma, y cuando están conectados en serie es
el recíproco de la capacidad equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las capacidades en cada uno. Esa es la diferencia. Algo análogo en asociación de resistencias, pero al revés, nada más. Problema número 4. Dice, determine la capacidad equivalente de este conjunto mostrado. Al toque, yo me doy cuenta, con ojo de buen cazador de paloma, de que estos tres están conectados en serie. Y cuando los condensadores están conectados en serie, lo que se hace es suma de inversas. Entonces, 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 3 más 1 sobre 2. Mínimo común múltiplo 6. 6 entre 6, 1 por 1, 1, más 6 entre 3, 2 por 1, 2, más 6 entre 2, 3 por 1, 3. 6 sobre 6 sale 1. Volteadita, y la capacidad equivalente es igual a 1 microfaradio, porque todo está en microfaradio. Luego, acá en el medio no se ha tocado, es de 3 microfaradios. Y la equivalente desde arriba del 3 hasta abajo del 3, desde arriba del 3 hasta abajo del 3, esa capacidad equivalente, todo esto era 1 microfaradio. Y estos dos obviamente están conectados en paralelo, y cuando están conectados en paralelo, la capacidad equivalente va a ser igual a la suma, que sería 4 microfaradios. Clave letra B. Determinar la carga eléctrica del capacitor de 4 microfaradios. Muy bien. 4 microfaradios, 12 microfaradios, polo positivo, polo negativo de esa alimentación de 20 volt. Obviamente, estos dos están conectados en serie, y cuando están conectados en serie hay que sumar sus recíprocos, pero hay una propiedad: para dos conectados en serie la capacidad equivalente es producto 12 por 4 entre la suma 12 más 4, y la capacidad equivalente va a ser 16 cuarta, queda 4, 3 microfaradios. Esa es la capacidad equivalente. Y luego yo sé que la capacidad es igual a la carga entre el voltaje. La capacidad es 3 microfaradios igual a la carga, que no se conoce, entre el voltaje de alimentación 20. O sea que la carga es igual a 60 microcoulomb. Sale en micro porque él estaba en microfaradios, pues, ¿no? Ahora, como la carga sale de 60 microcoulomb y estos dos están conectados en serie, si están conectados en serie van a tener ellos la misma carga, y como te piden la carga en el capacitor de 4 microfaradios es la misma la de acá, la misma que bota la pila, o sea 60 microcoulomb. Clave letra C. Clave C. Problemita número 6. Dice, determine la energía que se almacena en el capacitor de 3 microfaradios. Te piden la energía que se almacena ahí. Ahora, ¿qué más? Estos dos están conectados en serie, en paralelo. Como están conectados en paralelo, se suman nada más y la capacidad equivalente es 6 microfaradios. Y luego, por acá está el de 60 volt, por acá el de 3 microfaradios y por acá el equivalente es de 6 microfaradios. Muy bien, y estos dos están conectados en serie. Como están conectados en serie, lo que yo tengo que hacer es pasar a sumar, pero sus recíprocos. Y hay una propiedad, ¿no? Que la capacidad equivalente para dos conectados en serie va a ser producto 3 por 6 entre la suma 3 más 6, y la capacidad equivalente va a ser igual a 2 microfaradios. Muy bien, la capacidad es 2 microfaradios, o sea que acá
su capacidad para él es de 2 microfaradios, y como tengo el voltaje puedo sacar su carga. Yo sé que la capacidad es igual a carga entre voltaje. Entonces reemplazo la capacidad es de 2 microfaradios, 2 micros igual a la carga que no se conoce entre el voltaje que es 60, de donde la carga es igual a 120 microcoulomb, el voltaje, la carga 120 microcoulomb, y le piden la energía que almacena este condensador de 3. Acuérdate que la carga es la misma y la energía es igual en función a su carga, es carga elevado al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Esa es la ecuación de la energía, de donde la energía va a ser igual a la carga, 120 micro por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado sobre 2 veces la capacidad, y la capacidad equivalente es 2 microcoulomb. No, la capacidad equivalente sí, 2 microfaradios, 2 con 10 a la menos 6 de faradio. Muy bien. Ahora hay que operar. 120 por 120 entre 4, ¿no? Sería cuarta, 3, 3 con 12. 3 con 12, ¿no? Porque es 12 por 12, cuarta, 3 con 12, 36, ¿no? 36. Ajá. O sea que sale 3,6 milijoule. Ahí está. 3,6 milijoule. Clave letra D. Me piden la capacidad equivalente en el problema número 6. Y al toque estas tres están conectados en serie. Y como están conectados en serie, 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 6 más 1 sobre 6. 3 sobre 6. 1 sobre la capacidad equivalente es 3 sobre 6, o sea, 1 sobre la capacidad equivalente es 1/2. Le damos la volteadita y la capacidad equivalente es 2. Como todo está en microfaradios, sale entonces microfaradios. Clave letra C.